esta cosa que se nos quedó por ver, ya que estábamos viendo algo fundamental en el ciclo del carbono, que es el tema del suelo, que el suelo respira, está lleno de millones y millones de microorganismos. Y vimos ahí en un vídeo reciente 2 artículos, sobre todo, sobre el tema, curioseando un poco sobre ello. Pero bueno, antes de nada, para empezar con una introducción que no tiene mucho que ver, aunque sí, fijaros en esta web donde suministran cantos de todos los pájaros que se pueden. No estarán todos, por supuesto, incluso hay especies todavía por descubrir. Unas veces es más difícil que haya especies por descubrir porque también se están extinguiendo, pero algunas veces descubren de vez en cuando incluso nuevos pájaros, no digamos ya nuevas insectos y cosas así. Entonces, fijaros que hay en esta página de Xenocanto hay varias maneras de buscar aquí con el nombre, por ejemplo, en este cajetín de la búsqueda, pero también podemos hacer con la tecla Shift en un ordenador, seleccionar un pequeño cuadro aquí, por ejemplo, vamos a ver si aquí en este lugar perdido de la India aparece algo. Entonces, seleccionando un cuadro, que no sé si lo hemos terminado de seleccionar. Bueno, lo acabo de mirar esta manera y simplemente para que veáis. Vamos a dar un cuadro más grande, o sea, simplemente para hacer la gracia. No sé por qué se amplía cuando hago el cuadro con el Shift. Vamos a ver. Parece que no hay ninguno aquí. Vamos a ampliar más. Mira, aquí ya aparecen, ¿veis esos puntos amarillos que han aparecido? Esos son de grabaciones. Mira, aquí están, por ejemplo. Por ejemplo, aquí hay 13. Vamos a ver. Y si le damos al botón de las 13, pues por ejemplo aparecen aquí alguien que ha grabado 6 especies diferentes en esta zona de la India. Entonces, cuando le volvemos a dar al punto, aparecen las especies y directamente el enlace se abre una mini ventana. Este chotacabras se escucha muy parecido a los que tenemos por aquí. Por ejemplo, hay especies de chotacabras en Europa. Es un pájaro alucinante porque es nocturno, medio nocturno, crepuscular. Es como una mezcla de búho y golondrina, que quizá conocéis. Entonces aquí se cierra con este tecla de la derecha, de arriba, este botón. Vamos a ver, ya que estamos aquí, alguna de las 6 más de estos barbudos. Esto ya no tenemos nada parecido aquí. Que yo sepa, seguramente es una familia que ni siquiera tiene representantes en Europa, estos barbudos. Y luego, dándole aquí arriba donde pone XT de Xenocanto, abriéndolo en otra pestaña, podemos acceder a la ficha de la especie y aquí abajo a la derecha podemos acceder a enlaces de... Cuando le damos aquí, vamos a darle además a la principal, al nombre de barbudo, para que aparezcan aquí otros recursos a la derecha, donde por ejemplo hay un enlace directo a la Wikipedia que seguramente nos envía exactamente a la especie, que casi todas tendrán su artículo. Y aquí tenemos a este simpático pájaro de qué familia, pues vamos a ver, de las Megalaimidae, estos barbudos asiáticos, que son de ahí solamente. Como vemos, una familia bien curiosa. Y habrá sus vídeos también en YouTube. Bueno, pues estos acompañantes de los árboles que van a ser nuestros protagonistas de hoy en este tema de la bomba abiótica, es acompañantes imprescindibles de los árboles porque limpian, mantienen equilibrio con el tema insectos, ¿verdad? En esa simbiosis continua que es la naturaleza.
en estas leyes naturales que gobiernan el devenir aparentemente libre, ¿no?, de todos los animales y las plantas, etcétera, y de los vientos que van a ser también protagonistas hoy. Todo en composición, todas las leyes armónicamente funcionando. Unas leyes que, fijaros, es como si ya nos dibujó Jesús, es una capa externa de todas las cosas, podríamos pensarlas así, aunque es raro pensarlas materialmente así, porque es como que están inmiscuyéndose en todos los comportamientos de todo, ¿no? Las leyes es como lo más íntimo de lo íntimo, por qué se rigen las cosas, es como un propósito interno y globalmente es amoroso, que eso es por lo que vamos a convivir con ello eternamente, ¿no? Con esta idea de que no es exactamente que estemos dentro de Dios, pero de alguna manera sí dentro de leyes que Él o ella ha creado y que se manifiestan en efectos. Igual que nosotros tenemos un alma con sus propias leyes que es dominante y lo que está por debajo de ella nos puede dar indicaciones, en tanto que efectos, indicaciones de cómo está nuestra alma con la ley de atracción, etcétera, pues igualmente podríamos ver a Dios así, ¿no? En el cuerpo, que metafóricamente podríamos decir que es el universo. Aunque esto no es así, es solo una metáfora, ¿no? Pero si pudiéramos decir que Dios tiene un cuerpo, podríamos decir que es el universo, que no lo es. Pero las leyes, por así decir, podríamos decir quizá que sí tienen un cuerpo, se corporeizan. Esas leyes que destilan de alguna manera de Dios se corporeizan y nosotros estamos dentro, ¿no? Pero bueno, simplemente era para comentarlo así, dejar dos pinceladas, no vamos a seguir por ese lado. Entonces, aquí tenemos el tema de la bomba biótica, que fijaros que como concepto teórico, aquí nos van a decir cuando surge la historia de este tema, hay una indicación abajo sobre los dos, al parecer, dos teóricos, físicos teóricos de Rusia. Y aquí tenemos el paper que suelen llamar los científicos, ¿verdad?, de hace solo 17 años, que se llama así, la bomba biótica de la humedad atmosférica, en cuanto que conductor, driver, que dirige el ciclo hidrológico sobre la Tierra. Lo que veíamos ayer sobre el suelo es lógicamente una llamada evidente a que no se puede separar el ciclo del agua del ciclo del carbono, aunque con la obsesión que tenemos por sanar efectos, nosotros con la moda del cambio climático, que es un hecho, ¿no? Pero se crean modas para empresas y demás sacar dinero y control. Y como siempre es difícil ese equilibrio o desequilibrio más bien entre nuestras pocas ganas de hacer cosas y las muchas ganas de controlar y mucho poder que otorgamos debido a la irresponsabilidad que tenemos la mayoría, ¿no? Mucho control que otorgamos a grandes proyectos, grandes empresas con más o menos jeta, es decir, cara dura, morro, que decíamos aquí en España. Y entonces, aquí vemos en una revista científica que apareció ese artículo. La revista precisamente es sobre la hidrología y las ciencias del sistema terrestre e hidrológico, o sea, las ciencias del sistema terrestre y la hidrología. Entonces aquí dándole en la cuñita esta nos devuelve hacia arriba, hacia donde estaba citado en la Wikipedia este artículo, que también vemos aquí desplegarse. No hacía falta bajar hasta abajo, ¿veis? Vemos aquí en la cita número 8, y aquí es cuando nos van a hablar un poco del desarrollo de la teoría, aquí en este apartado de cómo es el proceso de esto más o menos, y en qué conexión está con el ciclo hidrológico y la moderación del clima, si lo traducimos literalmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema, traduciéndolo con la extensión del DeepL para el Chrome, y así no tengo que ir, que también podemos traducirlo al vuelo, pero mejor así.
Es un concepto teórico este que nos muestra cómo los bosques crean y controlan los vientos que suben del océano y que al hacerlo, esos vientos llevan agua a bosques que haya situados más al interior. Fijaros qué inteligencia el diseño, ¿no? O sea, tenemos unos puentes, porque los árboles son como puentes entre el reino mineral, las plantas en general, entre ese reino de lo inerte que llamamos y el reino de los animales y demás cosas más complejas, ¿no? Como nosotros. Y lógicamente como dueños de ese puente o como puentes en sí mismos, lógicamente es lógico pensar que tengan esta relación con los elementos, ¿no? Que se solían llamar los elementos, que es, por ejemplo, los vientos, las lluvias. Vamos a ver el siguiente párrafo. Esta teoría podría explicar el papel que desempeñan los bosques en el ciclo del agua. Los árboles toman agua del suelo y los poros microscópicos de las hojas liberan al aire el agua no usada en forma de vapor. Este proceso se conoce como evapotranspiración. La bomba biótica describe cómo el vapor del agua desprendido por los árboles puede impulsar los vientos y estos pueden cruzar continentes, estos vientos, entregando esta humedad a bosques lejanos. Fijaros cómo se autofertiliza, digamos, potencialmente un continente incluso, ¿no? Vemos, por ejemplo, el desierto del Sáhara, lamentablemente, al norte de él no tiene bosques que puedan hacer este juego, ¿no? Por eso el humano, nosotros, al irnos arrepintiendo de toda la carnaza que hemos comido, para la cual hace falta mucho plantar grano, que es una hierba muy pobre en comparación, etcétera, ¿no? A base de nosotros ir sanando el alma, arrepintiendo y perdonando, nos va a salir una invitación espontánea, alegre para sanar la tierra y por lo tanto usar estas herramientas naturales descubiertas, como vemos, o comentadas explícitamente hace no mucho, de nuevo en esta civilización terrestre tan loca como esta, ¿no? Pero fijaros que al norte del gran desierto del Sahara podríamos decir que sería ideal tener una enorme barrera, digamos, barrera de árboles que pudiera hacer este juego para ir mandando humedad hacia adentro, ¿no? Que es lo que estaban usando en muchos sitios donde ya se está dando esta regeneración de desiertos. Sin embargo, nosotros, pues, en la vieja era, por así llamarla, preferimos solucionar las cosas matando en las guerras a niños, ¿no? Y a gente y luchando para que los imperios militar industriales bueno, los creadores, los fabricadores de armas y todo eso, pues tengan excusas para, bueno, como hay poca fertilidad, ¿no? Esas tierras se van secando con tanta ganadería brutal durante tantos siglos y tanta historia, pues lógicamente tiene que haber conflictos. Lo veíamos ayer en el tema del suelo, como es inevitable que la desarmonía que hacemos con la tierra nos duela y seamos propensos a, por ley de atracción, entre todos co-crear esta locura desde la causa, ¿no? Que tenemos en el alma, una causa por sanar, todos estos miedos a sentir lo que nos han hecho en el hogar y todo esto, ¿no? Que no son excusa para luego nosotros seguir comportándonos mal, pero que normalmente es la semilla del mal. Entonces, con este proceso, fijaros, y con el hecho de que el follaje de los bosques tiene superficie, o sea, es decir, las hojas tienen una superficie plana, ¿no? Los bosques pueden entregar así más humedad a la atmósfera que la evaporación de una masa de agua o de tamaño equivalente. O sea, fijaros, podemos empezar a ver cómo las hojas, quizá los insectos o las bacterias, muchos las ven así, ¿no? Las hojas son enormes continentes llenos de laguitos, donde se puede ver que transpira agua, donde hay muchos focos de eh, chimeneas de vapor de agua. Y imaginaros, ¿no? Si una bacteria pudiera tener los ojos humanos, ¿no?
microinsecto, que los hay también. Entonces, los bosques pueden entregar más humedad, fijaros, que lo que entrega una masa de agua. Esto es brutal, ¿no? Entonces, la hipótesis anterior, o sea, la que había antes, nos dice para este ciclo, lo que hacía es, el retrato que hacía de por qué las precipitaciones eran traídas por los vientos, nos diría que son resultado de cambios de temperatura y presión. Como veis, algo muy físico, donde la vida está retirada de la ecuación, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos esta hipótesis de la bomba biótica. Esta hipótesis demostraría la importancia de nuestras selvas tropicales para el ecosistema circundante. Las selvas son susceptibles a ser afectadas por factores antropogénicos, claro está, la deforestación, que podrían afectar a la bomba biótica y por tanto a otros ecosistemas que dependen de ella para prosperar. Sin nuestras selvas tropicales el clima sería menos estable y la lluvia podría disminuir en las regiones que dependen de la bomba biótica para la obtención del agua. Además, podemos conocer mejor la evolución de las angiospermas, esto sería la parte de las plantas más evolucionada, digamos. Las plantas normales, las que comemos más. Podemos conocer mejor esa evolución, así como la correlación que hay entre la ecología y el riego interno de los continentes. O sea, interior a los continentes se da esa caída de agua, ¿no? En el 2022 el concepto se había articulado más ampliamente y se había vinculado a la importancia de detener la deforestación, restaurar el ciclo hidrológico y el enfriamiento planetario. Vamos a ver estas referencias que nos envía aquí. Aquí, por ejemplo, en Science, que es una revista oficialista, digamos, es como en Estados Unidos, junto con Nature, las más reputadas, por lo menos hasta hace poco, en teoría, dentro de que vivimos en un imperio donde la política no se puede separar ya de la medicina y de las ciencias y de muchas maneras, ¿no? Lamentablemente. Entonces, fijaros que el título ya es sesgado a lo mejor porque ya dice una teoría rusa controvertida, y este artículo dice arriba que es del 2022, ¿no? Pero claro, o sea, asevera que los bosques no solamente hacen lluvia, sino que también viento. Y aquí vamos a ver en una otra publicación de algo mucho menos fastuoso como pueda ser la revista Science, ¿no? Que debe ser mucho menos adinerado, digamos, o con poder simbólico menos. En la Universidad Sergio Arboleda vemos cómo la bomba biótica enlaza la hidrología y los bosques, las selvas, con el clima. ¿Es real? ¿Cómo podemos demostrarlo? Y luego tenemos aquí un artículo de esta revista también es muy, muy de clásica que yo recuerdo, ¿no? Aunque creo que es de divulgación, si recuerdo bien. Más todavía quizá que esta Science. Y esta dice que aclarar los bosques podría transformar el clima local y global. El aclarado, clearing. Bueno, entonces estas referencias 2 y 3 nos ilustraba el hecho de que este concepto habría sido más ampliamente articulado y enlazado con qué importante es detener la deforestación, etc. Entonces, el término vamos a verlo, el concepto nos va a hablar aquí de ello. El término hace referencia a un sistema de circulación impulsado por procesos biológicos. La evapotranspiración en los bosques costeros crea una presión atmosférica baja que genera un efecto de succión que atrae el vapor de agua del océano. ¿Cómo se crea esa presión atmosférica baja?
¿Qué significa la presión atmosférica? La presión es, lo que hace presión es, la atmósfera hace presión sobre nosotros y sobre cualquier cosa que haya debajo de la columna de la atmósfera, ¿no? Entonces, parece que llevar esas moléculas más pesadas lejos con esa evapotranspiración gracias al sol y a esa gran superficie que ofrecen las hojas para la transpiración, ese sudar de las plantas que sudan agua, digamos, y más cosas, pues esto generaría ese efecto succionador atrayendo vapor de agua del océano. Entonces, antes de la teoría de esta bomba biótica se pensaba que los árboles desempeñaban un papel pasivo en el ciclo del agua. Entonces, vamos a ver. Por el contrario, los que desarrollan el concepto de la bomba biótica afirman que los bosques y árboles son principales reguladores de los ciclos de agua, energía y carbono. Y también vimos el suelo, ¿no? En las zonas donde se evapora más lluvia, en tierra frente al océano, el volumen atmosférico disminuye a un ritmo mucho más rápido. Esto hace que se formen bajas presiones sobre la región, lo que provoca un aire más húmedo que en las zonas donde se evapora menos lluvia. Esto hace que la humedad del aire pase de una zona de alta presión a una de baja. Factores como el pleno sol en zonas boscosas y en desiertos pueden afectar a la transferencia de humedad en el aire. El aumento de la evaporación o la transpiración provocará una reducción de la presión atmosférica a medida que se formen nubes, lo cual a su vez hará que el aire húmedo sea atraído hacia las regiones donde la evapotranspiración es mayor. En un desierto esto corresponderá al mar, mientras que en un bosque el aire húmedo del mar será atraído hacia el interior. En un desierto esto corresponderá al mar. O sea, si tenemos un desierto donde no hay nada entre el desierto y el mar es donde más se evapora agua. Por lo tanto, el desierto se va a secar más todavía. Por eso, mientras no tomemos nota de estas cosas, no tiene las civilizaciones que en mucha medida habitamos en zonas protodesérticas o sea, en trance a ser casi desiertos o demás, pues están condenadas sí o sí, de alguna manera, a no ser que la humanidad, pues eso, bueno, o sea, no condenadas, o sea, porque podríamos decir, no, con el comercio puedes solucionar cualquier cosa, sí, pero para eso te tienes que llevar bien, para comerciar. Entonces, y también querer, ¿no? Bueno, muchas cosas hay que hablar, ¿no? Porque todo está unido. Entonces, bien, seguimos, que he tenido que hacer una pequeña pausa. Esto está yendo. La teoría nos dice aquí, pero dice dos tipos diferentes de patrones para la lluvia de costa a continente, que es un poco lo que hemos empezado a intuir, ¿verdad? O sea, en primer lugar dice, en una zona boscosa no cabe esperar una disminución de precipitaciones a medida que uno se adentra hacia el interior, en contraste con una región deforestada donde se observa disminución exponencial de precipitaciones anuales. Aunque los modelos climáticos globales actuales se ajustan bien a estos patrones, se argumenta que esto se debe a la parametrización y no a la veracidad de las teorías. Entonces vamos a ver lo que nos dicen que es la parametrización.
Esto, en un modelo del tiempo, del clima, es un método de reemplazar procesos que son demasiado de pequeña escala o complejos para poder ser representados físicamente en el modelo con un proceso simplificado. O sea, reemplazar procesos que puedan ser muy complejos o de pequeña escala, de modo que eso con lo que lo reemplazamos se pueda representar en un modelo mediante un proceso simplificado. Esto puede así ser contrastado con otros procesos. Vamos a mirarlo bien. O sea, inventándonos algo que pueda encajar con procesos de gran escala, por ejemplo, aquí como el flujo atmosférico a larga escala, a gran escala, que sí que están explícitamente resueltos en los modelos, eh, con ese proceso simplificado de algo que es demasiado complejo, se puede contrastar con lo que sí resuelven modelos y que son cosas de gran escala. Entonces, en asociación con estas parametrizaciones se emplean varios parámetros en los procesos simplificados. Vamos a ver los ejemplos de esto que nos da. Algunos ejemplos son la velocidad del descenso de las gotas de lluvia, las nubes convectivas, las implicaciones de la transferencia radiativa atmosférica basadas en códigos de transferencia radiativa atmosférica y la microfísica de las nubes. Bueno, esto habría que ver también. Es un simulador este código que calcula la transferencia de radiación o de radiación electromagnética a través de la atmósfera. Entonces, la última frase que nos dice que nos decía que es por el empleo que se hace de los parámetros y no por la veracidad de las teorías. Algunos argumentan que es por lo que los actuales modelos climáticos globales encajan bien con esos patrones que acabamos de ver. Siempre toda teoría, aunque sea de cosas muy anodinas, que parece que no tienen relevancia, aunque este tema es candente y tiene muchos millones de dólares, como vimos ayer un ejemplo, dependen muchos millones de dólares, como siempre en la ciencia, dependen en su aplicación de que no se avancen los paradigmas a veces. Porque entonces hay mucha gente que ya no tiene el poder que antes tenía, etcétera, a la hora de bueno, esas interacciones que siempre hay entre la industria y la aplicación científica. Entonces, vamos a ver la teoría en su desarrollo, que nos dice que esta teoría fue desarrollada por esos científicos que hemos visto, este Gorshov y esta Makarieva, que trabajan ahí en este instituto. La doctora pasó tiempo de forma recreativa y profesional en los bosques al norte de Rusia, que esa es la mayor extensión de árboles en el planeta, y afirma que la interpretación convencional de que los vientos son impulsados por diferencias en la temperatura del aire no explica totalmente la dinámica del viento. Y llegó a comprender que la caída de presión causada por ese vapor de agua que hemos visto que se convierte en agua, ahí por evapotranspiración, ¿no? Eso sería un modelo más exacto. Sus estudios iniciales fueron ampliamente ignorados y criticados. Lógicamente siempre pasa eso con la verdad, que nos duele progresar, porque no queremos, o sea, tenemos miedo al cambio, y la verdad parece que saca esos miedos, ¿no? Que por eso parece que duele la verdad, ¿no? Pero la verdad libera, ¿no? Entonces aquí tenemos un artículo de un trillón de árboles, cómo podemos reforestar nuestro mundo, y en el 10º pone
un comentario sobre este artículo. Este debería ser un comentario crítico de alguien en la misma revista, quizá. Sí, en una página de conversaciones sobre ello. Entonces aquí incluso tenemos el artículo, el enlace al artículo también, como pasa en los otros, por ejemplo, donde lo comentan. Es un artículo simplemente para comentarlo, publicado por la misma revista, como vemos es una parte de la revista. Vale. Aquí estamos fuera del... Entonces, vamos a volver aquí. La teoría representa un cambio de paradigma que se aleja de una visión geomecánica, frente a una que diríamos geobiológico-mecánica, ¿no?, de la dinámica climática para incluir la biología como motor del clima. Como tal, la teoría ha sido criticada por la corriente principal de las ciencias climáticas. Fred Pearce lo atribuye en parte a razones culturales. Dice: la ciencia, como sé por 40 años de reportajes, puede ser sorprendentemente tribal. Makarieva y Gorshkov han sido forasteros, físicos teóricos en un mundo de ciencia climática, rusos en un campo dominado por Occidente y, en el caso de Makarieva, también mujer. Se cree que existen 4 centros de reciclaje de la humedad terrestre: cuenca del Amazonas, selva tropical del Congo, sur de Asia y el archipiélago indonesio. En particular, la dinámica hidrológica de la cuenca del Amazonas aún no está clara, pero apunta a la veracidad de la hipótesis de esta bomba biótica. Estos procesos contribuyen a crear un espacio operativo seguro para la humanidad. Además, la teoría de la bomba biótica puede ayudar a explicar otros fenómenos naturales en todo el mundo. Por ejemplo, puede ayudar a explicar por qué selvas como la del Amazonas y Congo son capaces de mantener precipitaciones elevadas, mientras que otros biomas no boscosos disminuyen las precipitaciones a medida que avanzamos hacia el interior. Aunque la frase simplona de los árboles atraen lluvia directamente, pues podría servirnos, ¿no? Pero ¿cómo se da esa atracción? Pues la veríamos aquí más desarrollada, ¿no?, con esta... Vamos un poco quizás a explorar las citas de esta parte. Aquí nos remite a esta nueva, que es la 11, dice: de estos centros, estos hubs de reciclado de la humedad, el funcionamiento de estos centros en la Tierra está, digamos, conformado y con esto de los motifs, vamos a ver los motivos de red, que es una cosa técnica que seguramente tiene que ver con... Es un concepto medio matemático. Vamos a buscar en Google esto de network motifs. Sí, precisamente son subgrafos. Dentro de los grafos, que es un concepto muy simple en matemáticas, pero como todo, es luego tiene hiper grandísimas aplicaciones. Por ejemplo, lógicamente, como todo lo simple es muy fructífero. Entonces, en una diferente red, una network diferente, concreta, los network motifs son conjuntos, subconjuntos de grafos. Un grafo simplemente es una gráfica orientada. Un grafo es
este tipo de cosas, pero que tienen orientación. Vas de un punto a otro, como en el tráfico de los coches, por ejemplo. Las calles son grafos. Tú puedes ir en una dirección y no en otra, o a veces en las dos. Entonces, y además tienen que cumplir otras propiedades para ser grafos. Pero esos se repiten, esos subconjuntos, en una red en concreto de grafos, una red grafeada, digamos, o incluso entre diversas redes también se repiten estos motifs. Entonces nos estaba diciendo que estos motivos de red dan forma a un funcionamiento distinto, o sea, peculiar para los centros, los hubs de reciclado planetario. Entonces, vamos a ver qué es lo que ilustraba esa cita, ilustra esta frase un poco o bastante misteriosa de que estos procesos contribuyen, bueno, o nada misteriosa, por otro lado, que podemos intuir, un espacio seguro de operación, de funcionamiento para la humanidad. Entonces, y luego al final del párrafo tenemos la cita 4, que parece una cita muy apoyando la bomba biótica, donde incluso habla de la nueva biología del ciclo del agua global, en una revista con este simpático nombre de Ecosistemas de los Bosques. Entonces vamos a ver el siguiente. Los ríos atmosféricos o voladores, es decir, tú puedes ver el viento, está surcado la atmósfera por corrientes, que se suele hablar, ¿no? Corrientes de aire, que antes se llamaban ríos troposféricos. Dice, estos son vientos que recogen el vapor de agua desprendido por los bosques y se llevan la humedad a cuencas hidrográficas lejanas. Estos ríos se potencian por el bombeo biótico a grandes distancias. O sea, fijaros que quitando los árboles también afectamos a los ríos de vapor de agua y por tanto a la capacidad de fertilizar con agua, por así decirlo, fertilizar. Sí, porque el agua no solo lleva agua, fertilizar efectivamente. Otras zonas, porque también lleva especies de bacterias, etcétera, el agua. Entonces, el río atmosférico que fluye sobre el Amazonas viaja hacia el sur para proporcionar a la cuenca del Río de la Plata el 50% de su lluvia. Los ríos del noroeste de China reciben más del 70% de sus precipitaciones de Europa y el norte de Asia. Aquí dicen Europa como continente, no, cuidado con lo de la Unión Europea y todo eso, porque Europa al norte tiene mogollón de bosques. Si de hecho Rusia es Europa, podemos considerarla, creo, así, bueno, y culturalmente también, por cierto, y es donde más bosques hay, en Siberia, según nos ha dicho este mismo artículo, creo que más arriba, ¿no? O no sé cuándo lo hemos visto, pero en el 2022 este concepto ya era ampliamente aceptado, nos dice. Este concepto que no tiene que ver con la bomba biótica directamente, sino cómo hay cómo existen como dato aquí y ahora simplemente los ríos atmosféricos de vapor de agua, ¿no? En vez de agua líquida. Entonces, fijaros qué divertido, ¿no? O sea, ver la atmósfera también como una tierra tridimensional llena de ríos, como tubos. Entonces aquí tenemos una otra revista con un título que se llama Ríos y bombas atmosféricos. Luego también tenemos aquí una muy china, parece ser, que se publican en una revista llamada Las fronteras de la ciencia terrestre y dice, fuente de la humedad atmosférica y precipitación sobre las principales cuencas ribereñas de China. Y aquí en una revista que parece más de divulgación, quizás, no lo sé, un artículo que se llama simplemente ¿qué son esos ríos atmosféricos? ¿No? Fijaros qué divertido. Entonces, ¿cómo conduce, cómo impulsa esta bomba los procesos de la hidrología, ¿no? Terrestre, de los hidrológicos?
Vamos aquí, vamos a ver la leyenda primero. Aquí en el número 1 pone el reciclado de la precipitación en una escala regional y continental. Entonces, número 1, reciclado de la precipitación quiere decir el agua cae, los árboles y el suelo retienen la humedad. Todos los animales se benefician de ello, que también respiran. Nosotros también echamos vapor de agua, etc. Y aquí hay un continuo ciclo del agua y del carbono, ¿no? A ese nivel que han dicho. Esto, punto 2, la leyenda dice desencadenantes, o sea, triggers, de la humedad y de la bioprecipitación. Es como una manera de contemplar las zonas boscosas, quizá. Como tal, el desencadenante. Vamos a ver el punto 3, que dice que es el transporte de la humedad atmosférica. Atmospheric moisture, como se diga, moisture. Y lo vemos que se transporta lejos. Y aquí parece que nos están representando las bombas, ¿no? Estas bombas bióticas. Y aquí vemos cómo decrece, aparentemente, aunque también por lejanía, el arbolito, la cantidad de árboles que puede haber. Si esto, por ejemplo, es un desierto, pero si aquí no hay ningún árbol entre medias, pues ya la cagamos. Entonces, vamos a ver el 4. Esto dice que es calentado y enfriado a nivel local y global, a escala local y global. Y esto está puntuado con el 4. Es como si aquí quisieran representar, no sabemos muy bien porque no se distingue la figura de por qué aquí la llaman así, del heating and cooling, del enfriado y calentado. La 5 es tanto de niebla como de nubes interceptadas, interceptar niebla y nubes. ¿Cómo y quién las intercepta? ¿La vegetación? Ah, no, la montaña. Aquí parece que hay un pico boscoso, algo boscoso, que por la altura simplemente pues intercepta neblina, vapor de agua también. Esto parece un pico mal dibujado de una montaña, feo, bien feo. En el 6 tenemos la infiltración y la recarga del agua bajo tierra, el agua del subsuelo, groundwater. Entonces tenemos aquí la flechita para abajo representando eso. Lógicamente, entonces, luego tenemos que debido a todo esto, pues se puede dar esa punto 7 pone moderación en las riadas o inundaciones, flood, flood, que se pronuncia raro, esa doble O creo que no se pronuncia como normalmente se pronunciaría en otras palabras del inglés, aunque todo también tiene unas reglas. A veces hay reglas también o sea, fonéticas para que no siempre, pero en el inglés, aunque no lo parezca también. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? El ciclo comienza cuando la precipitación desde el océano se recicla a través de los paisajes mediante ciclos de precipitación y de evapotranspiración. Son estos ciclos que nos ha ido representando aquí, ¿no? Por eso diversos ciclos pueden ser en la misma zona o en diferentes, ¿no? A través de la transpiración y la condensación, los bosques crean baja presión que atrae humedad del aire del océano. En segundo lugar, la transpiración y la evaporación, vamos a poner el traductor, esa evaporación y transpiración cíclicas devuelven el agua a la atmósfera junto a los microbios y los compuestos orgánicos volátiles. Y los microbios transportados por el aire nuclean la lluvia, que esto lo vimos ayer en el contraste gráfico ese bonito que nos planteaban en un artículo, en el contraste en una zona desprovista de vegetación y otra que no está desprovista. Y veíamos eso de nuclear es que tú necesitas, para el cambio de fase, necesitas particulillas para que, pues eso, se solidifique el hielo dentro de una masa de agua. Necesitas que haya algo más que un cambio de temperatura global. Necesitas desencadenantes. Entonces, lo nuclear se refiere porque es una semilla a partir del cual se puede pasar de fase vapor a líquida.
Y entonces los microbios también sirven para eso. Entonces, la transpiración y eso devuelven eso que hemos visto, que por eso nos ha hablado de triggers, de los desencadenantes de la humedad y la precipitación atmosférica biológica. Bioprecipitación, bioprecipitation. Es un poco... Bueno, entonces la 3 nos dice que corrientes de aire inducidas biológicamente transportan la humedad atmosférica hacia el interior. Y luego, la 4, gracias a las precipitaciones, la vegetación puede sobrevivir y posiblemente florecer, perpetuando la cubierta forestal. Las zonas boscosas tienen un clima más moderado gracias a transpiración, refrigeración y sombra. Claro está, ¿no? Ayer lo veíamos dramáticamente dibujado. Ya digo, la luz que penetra en el suelo del bosque puede ser tan escasa como un 1% en comparación con las zonas adyacentes despejadas. Y esto bien lo sabéis, aquellos que hayáis estado por la noche en una zona algo selvática, aunque esté degradada, es difícil encontrarse en una zona selvática muy virginal por la noche, porque apenas hay selvas vírgenes accesibles, ¿no? Pero incluso donde hay selvas vírgenes hay que tener ganas de ir. Pero es brutal la oscuridad, brutal. Entonces, por mucha luna que haya, en comparación con las zonas adyacentes, en las zonas donde hay más tierra despejada expuesta, aumenta la conversión de energía radiante en calor sensible. De ahí el calentamiento global que vemos, ¿no? También, que tendrá uno de los factores, sería este. Otra cosa, ya digamos, otra cosa es, da igual si es antropogénico o no, el calentamiento global, el calentamiento climático, pero lo que sí sabemos es que no tiene sentido ni comer carne, ni tantas zonas para panazo, para hinchar la barriga, ni tantas zonas desiertas, porque el suelo da pena verlo así al aire, machacado de sol, de calor, no tiene sentido, no es el diseño. Lo vimos al principio del larguísimo vídeo de ayer, que quizás lo vayamos a separar en varios vídeos, ¿no? Voy a hacer sobre esos artículos y sobre el de la evolución, etcétera, ¿no? Entonces, las zonas boscosas son mucho más frías que las que tienen poca o nada vegetación, ¿no? Bueno, eso de que son mucho más frías, están más enfriadas, bueno, están más moderadas en su bueno, y más moderadas, bueno, el mar modera mucho la temperatura, porque si nos vamos hacia dentro de Siberia, pues hay mucho bosque, pero la temperatura es brutal, por ejemplo, de fría, ¿no? No es como estar al lado del mar. Pero claro, ¿cómo eso sería sin árboles? Pues, pues a lo mejor puede ser que fuera algo más caliente, pero más inhabitable para toda la fauna. Bueno, eso es un... No, no nos entretengamos. Entonces, los árboles recogen agua interceptando la niebla y el aire húmedo, que es lo que hemos visto ahí en la ladera de la montaña esa fea. La humedad atmosférica se condensa en las hojas y las ramas. Entonces, la biomímesis de este proceso se produce con el uso de redes de niebla. ¿Qué contras quiere decir con esto? Pues no lo sé. A santo de que necesitamos ahora el concepto de imitar biológicamente. ¿Cuál proceso? Bueno, vamos a ver qué es el concepto de redes de niebla. Ah, bueno, sí, que se puede imitar la biología utilizando estos colectores de niebla, que es una forma que tienen para sobrevivir en las zonas muy altas, creo. Hay creo que algún documental donde aparece, si recuerdo, en el Tíbet o cosas así, ¿no? Para
tener esas gotitas de agua y poder beber agua en zonas donde pues a lo mejor ni siquiera hay nieve durante mucho tiempo, ¿no? Entonces este colector, a través de la condensación, el vapor de agua podemos beberlo, ¿no? Entonces nos ha metido eso ahí porque siempre podríamos decir, qué difícil es reforestar una zona muy arriba donde pues debajo de ella tiene cantidad de kilómetros de ladera sin arbolitos casi, sin vegetación de hecho, sin líquenes casi incluso. ¿Y cómo vas a reforestar ahí arriba? Bueno, pues pones colectores de estos y empiezas a tener agua, ¿no? En las zanjas, por lo cual puedes tener tus, tus zonas de vegetación, que no lo hacemos porque es mejor gastar millones y millones en misiles y cosas así, ¿no? O en etcétera. Entonces, las copas de los árboles ralentizan el avance de la lluvia hacia la superficie del suelo y suavizan su impacto. Además, mediante el aporte de materia orgánica y la exportación de carbono a través de las raíces hacia la red de micorrizas, crean carbono en el suelo. Estas micorrizas son estos hongos fundamentales, creo que en simbiosis, digamos, con las raíces, que dan lugar a que pueda haber una cierta fauna y flora, microflora y microfauna dentro, por ahí dentro, unos tipos de setas, de hongos, famosas micorrizas que tienen que ponerse, con las cuales se tienen que son hongos, ¿no? Mico es de eso, micología, estudio de los hongos. Entonces, mediante el aporte de materia orgánica y ese llevar carbono a través de las raíces hacia esa red de micorrizas, se crea carbono en el suelo y mejora su estructura para la infiltración y almacenamiento de agua, o sea, que se hace poroso, ¿no? Que ayer nos reíamos un poco con el tema de buscar raíces más grandes para almacenar más carbono y todo eso. Bueno, ayer. Entonces vamos a ver esto. Por último, los suelos con mayores tasas de infiltración y almacenamiento mitigan los impactos de las inundaciones, lógicamente. Esto se ve reforzado por la cubierta forestal que protege el suelo. El agua infiltrada en el suelo puede ayudar además a rellenar los acuíferos, fundamental. O sea, tú primero traes vegetación, como lo vimos en el vídeo de permacultura de aquella pareja india, de aquel señor indio medio famosillo en el mundo de la permacultura, pues en un sitio pedregoso, pues enseguida al llevar vegetación, pues se podría filtrar y se rellenan los acuíferos. Así que todo este miedo que nos quiere meter con el tema del agua, ¿no? Es simplemente porque no es para ellos tomar sus medidas, ¿no? Medidas controladas por un mercado controlado más o menos, nada libre. Como nosotros no hacemos todo esto, no nos organizamos, pues siempre va a haber esto que llamamos malvados capitalistas, pues metiendo miedo de alguna manera para erigir sus leyes y sus productos. Ya vimos, ¿no? El problema de crear problemas y soluciones a la vez, ¿no? Todo eso. Entonces, precisamente los empresarios son, para bien y para mal, y para muy bien a veces, maravillosos detectores de problemas, porque la vida está en gran medida hecha para solucionar problemas. O sea, es decir, no es un problema, por ejemplo, tener hambre, pero es una necesidad que podemos ver como un problema y el hecho de querer satisfacerla es un servicio, ¿no? Al fin y al cabo, aunque lo hagamos bien o mal en comparación con cómo lo haría Dios, digamos, que Dios nos invita a hacerlo todo más regenerativamente y ecológicamente, pero la raíz de lo empresarial es satisfacer servicios, nada más maravilloso, ¿no? Que eso. Entonces, por hacer una acotación importante, porque aquí no somos anti nada, ¿no? Bueno, yo aún lamentablemente lo soy en mi interior de muchas cosas que tengo que sanar, pero entonces, vamos a ver esta conexión que nos va a lanzar aquí. De los 6 billones de árboles que se calcula que hay en el planeta, quedan unos 3 billones. Claro, esta frase no tiene mucho sentido, porque si quedan esos árboles en el planeta,
¿Cómo es que solo hay 3? ¿A qué contra se está refiriendo aquí? Bueno, pasemos un tupido velo de esa frase. Ya se refiere a que podría haber el doble de árboles, que sería lo natural. Vamos a ver. Junto con la demás vegetación terrestre y marítima y marina, esos árboles fotosintetizan los azúcares que proporcionan ingrediente fundamental para la vida y el crecimiento. Los azúcares es en general los hidrocarbonos, ¿no? Este proceso también produce oxígeno y elimina el dióxido de carbono del aire, porque las plantas, su elemento, o sea, lo que a ellas les gusta es el carbono, durante gran parte de su ciclo diario. Ese carbono que a nosotros no nos gusta, entre comillas, gusta. Los árboles también proporcionan alimento y madera y fomentan la biodiversidad. Y además las tierras boscosas proporcionan abundante agua para la vida humana y animal, sobre todo en esa bien llamada selva tropical. Bueno, aquí unas cuantas perogrulladas. Vamos a ver, por contraste, drylands, o sea, las zonas áridas, comprenden aproximadamente el 41% de la superficie terrestre del planeta y albergan a 2.000 millones de personas. Se trata de ecosistemas frágiles. Los fenómenos meteorológicos adversos y la presión de la actividad humana pueden agotar rápidamente los recursos hídricos. Que fijaros, por eso he comentado antes eso que hemos dicho, ¿no? El tema de las guerras y todo eso, que quizá no por casualidad se dan en zonas muy áridas. Como vemos, la zona de Oriente Medio, amplísima y tiene muchísima historia, lo cual quiere decir que tiene muchísima ganadería intensiva aplicada sobre ella. Bueno, extensiva, brutalmente intensiva, si pudiéramos hacer esa paradójica conexión de ambas cosas que creo que no se... Vamos, tal como ahora comercialmente llamamos a las ganaderías. Bueno, es ese pastorización o como lo llamemos, de zonas muy frágiles, de laderas, que enseguida dan paso a erosión y acabas con inundaciones y te cargas un sistema en poquísimos siglos. Y toda esa zona, en Irán, creo que hay enormes cordilleras súper desérticas, por ejemplo, y ya no digamos en toda la zona de Irak y todo eso, que hay grandes desiertos por ahí. Entonces, es curioso. La zona donde hay mucha historia, ¿no? Humana. No es casual que sea donde más álgida está la cosa y donde menos se respeta el ambiente y donde más obsesión muchas veces hay, aunque aquí hay la misma, pero obsesión con sacrificar animales, ¿no? Incluso si eres religioso, tienes que comer carne. Entonces, toda esta locura que vemos en todas partes, pero que ahí se junta todo a la vez y encima tienen buen clima, o sea, tienen todo el tiempo para aburrirse de lo bien que se está en la playa, etcétera, y que no tienes que hacer acopio para el invierno de nada. Entonces, a veces el mal clima nos hace indisciplinados, ¿no? Por así decir, promueve eso quizás también. Entonces, fijaros, los fenómenos meteorológicos adversos y la presión de la actividad humana pueden agotar rápidamente los recursos hídricos. O sea, esta erosión que provoca inundaciones feas de tierra con agua y con esas lluvias que pueden caer de repente y llevarse una ladera por presión de la actividad humana, pues al final creamos que los acuíferos estén llenos de barro a lo mejor y por muchos tipos de influencias humanas se acaben también. Bueno, es un ciclo vicioso. Entonces, los proyectos de volver a poner vegetación, ¿no? De revegetar, están demostrando que la regeneración de la vegetación restablece la pluviosidad. Rajendra Singh, el aguador de la India, que lo llaman, lideró un movimiento que restauró varios ríos en Rajasthan. Bueno, no sabemos si esta traducción es la que ha pasado
a ser la traducción oficial para el español de este hombre, de su sobrenombre. Entonces, aumentando la cubierta vegetal del 2 al 48%, se restauró ríos, ¿no? Enfriando la región en unos 2 grados y aumentando las precipitaciones. El proyecto de la Gran Muralla Verde de África se completó en un 15% en el 2022 y luego los modelos sugieren que la muralla terminada podría reducir las temperaturas medias en el Sahel hasta 1,5 grados Celsius. Sahel, que es un poco lo que hay ahí debajo del Sahara, ¿no? Pero podría aumentar las temperaturas en las zonas más cálidas. Las precipitaciones aumentarían, llegando a duplicarse en algunas zonas. China también tiene un proyecto de Gran Muralla Verde de 4.500 kilómetros ya plantado para frenar al Gobi, a ese desierto. La expresión que dice corredor biopluvial describe una zona de bosque conectada que mantiene el flujo de humedad atmosférica y precipitaciones. Fijaros que nosotros, por ejemplo, en la península ibérica tenemos amplísimas extensiones que no tienen corredores de estos. O sea, sin apenas pasillitos, sin ningún pasillo, de hecho, de simplemente extensiones enormes que también reflejan muchos años de supuesta civilización, pero completamente incivilizada, de mucha gente teniendo muchísimo ganado, como decíamos ayer, sobreexplotando también la tierra con muchísima cantidad de plantaciones de cereales, protodesiertos, y no hay nada de esto, ¿no? Entonces, toda esa pseudocivilización, pues mostrando simplemente nuestra condición de alma desamorosa para con nosotros mismos, porque la gente que hace eso en regímenes esclavistas para nobles y empresarios, acumuladores de armadas y de lana para vender y de cosas de esas, ¿no? Pues todo es un gran antipoema, digamos, sobre el amor. Entonces, esa expresión describe esa zona de bosque. Entonces, la deforestación continuada supone el riesgo de interrumpir los flujos de humedad atmosférica. En el 2022 se estaban desarrollando procesos para modelizar el mecanismo de bombeo biótico a fin de determinar el impacto de la deforestación y los efectos de la discontinuidad boscosa en los flujos de humedad atmosférica. Hay una Esto empieza diciendo algo que no venía en la traducción. Hay una gran necesidad para entender más esas dinámicas. Está mal aquí esta parte de la Wikipedia porque aquí hay unas comillas que cierran muy lejos, cierran aquí. O sea, hay necesidad de entender la dinámica que consiste en todo este manejo de los ciclos también de la energía, que hay que integrarlos con los del agua que está dirigida por los bosques. O sea, cómo se articula esto, ¿no? Los ciclos de la energía y los del agua que hemos visto, dice que están malamente integradas estas dinámicas en la toma de decisiones global, tanto a nivel regional como nacional, continental, sobre esto de la adaptación del cambio climático, de cómo ajustar este tema del cambio climático está mal hecho, y la mitigación también, y el uso de la tierra y la gestión del agua. Bueno, este párrafo es para olvidarlo. Esto hace que se restrinja la capacidad humana para proteger el clima de nuestro planeta y las funciones que sostienen la vida, que sirven para sostenerla. Bueno, que se puede entender por encima muy claramente que al no estar bien entendido e integrado todo esto junto, todos estos ciclos, pues no podemos tomar decisiones. La verdad, cuanta más verdad tengamos sobre algo,
y más relaciones. Muchas veces la verdad tiene que ver con poder relacionar. Para eso es explicar, muchas veces es poder dar relaciones. Como hablamos ayer, en una red de causas y efectos, ¿no? Que en realidad es muy, muy compleja, pero hay que saber tener astucia y sabiduría para ver los puntos clave y, y detectar dónde es lo más importante y no a la hora de cómo pensar esas redes interconectadas, esas telarañas de causas y efectos, ¿no? Y este es todo el artículo, fijaros, de nuestra bomba biótica. Si vamos a YouTube para ilustrar algunas cosas de estas, hay un proyecto con bastantes suscriptores aquí en YouTube, que si ponéis musgoso en YouTube es lo primero que te sale. Es tierra musgosa, sería es musgo. Ese es un proyecto que hablan de regenerar diversos ecosistemas, tienen voluntariado y de hecho eh, documentan cómo hacen las cosas, ¿no? En vídeos a menos muy breves. Por ejemplo, aquí dice cómo inundaron un bosque y ahora está lleno de vida. Claro que esto hay que tener cuidado, hay que saber. Entonces ahí pues tienen diversos proyectos en muchas partes del mundo, ya creo que ya son muchas, tienen su propia web obviamente. Esto es de Mosiers. Y antes me ha venido así al vuelo otra cosa que quería mostrar ya que estábamos. Vamos a ir cerrando pestañas. Hemos visto lo de los pájaros, que quizá tenía que ver con esto. Pero bueno, queda para otro momento, no sé si voy a recordarlo. Fijaros, aquí nos remite también a un solo más artículo en la Wikipedia, que es la bomba biológica en general, con la cual están hablando solo de lo que pasa en el océano. Pero claro, también lo vimos ayer que esto debería incluir a lo que pasa en el suelo, ¿no? Que es otro que está continuamente lleno de agua, los suelos bien protegidos y están todo el rato respirando y forman parte del ciclo del carbono. Entonces, no sé por qué muy bien esta bomba biológica es la expresión rápida para hablar de esta cosa marina. Esto es un poco raro, así de entrada, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante que vienen todas estas referencias, por ejemplo, sobre estos grandes muros de vegetación que están empezando a hacer alrededor de los desiertos. Entonces, pues ya está, nada más. Bueno, aquí en mi web, pues vimos una cosa, a ver, ¿por qué no puedo acceder ahora? Vamos a buscar la palabra buscar y aquí tenemos el cajetín y aquí buscamos la palabra permacultura y tenemos este es el principal quizá de esto, donde tengo algunas referencias de las que hemos hablado hoy, alguna relación con todo esto. Y el texto fantástico este de crear ecosistemas amorosos y enlaces a vídeos. Bien, pues hasta ahora, ya sí que sí, hasta aquí hemos llegado. Hasta luego.